al que está sentado en el trono blanco. A Él sea la gloria y el honor, a Él sea el imperio y el poder. Al que está sentado en el trono blanco, a Él sea la gloria y el honor, a Él sea. Pues vamos a iniciar nuestro estudio de esta tarde. Qué bueno que pudieron venir hoy. Se complica de repente por las actividades que tenemos. Espero ya no haya más interrupciones y nos sigamos viendo los días jueves. Ya hay varios conectados también en línea y vamos a tener una palabra de oración. Hermano David, diríjanos por favor en oración. Amén. Muy bien, tomen su lugar. Vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis 6.
y vamos a leer lo concerniente al quinto sello, que lo vamos a estar dividiendo el estudio en tres partes. Vamos a ver las personas, ya ahorita lo vamos a ver más adelante, las personas que aparecen durante este sello, qué es lo que exigen y qué es lo que se les promete. Vamos a leer Apocalipsis 6, 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Traje algunas declaraciones, sobre todo porque en estos tiempos se dice que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, pero en forma burlona se dice el hombre le devuelve ese favor a Dios. El hombre ha creado a Dios a su imagen y a su semejanza. Así que las personas, podemos ver en Romanos capítulo 1 y 2, las personas han creado dioses en la forma que a ellos les agrade. Si bien hoy podemos ver que ciertamente la sociedad ya no se inclina tan fácil a un dios cocodrilo, ya no se inclina fácil a un dios con forma de elefante y brazos. Sí, tenemos incluso en las iglesias aquellos que se inclinan a un dios conforme a su imagen pecaminosa. A veces tenemos a un Dios que decimos: no hay problema que yo peque porque estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley, aunque hemos visto que el cristiano obedece la ley. Ya no está bajo la ley para la salvación de su alma, pero sí está bajo la obediencia a la ley. ¿Se acuerdan que veíamos que era la ley? La ley es ver por los desprotegidos. La ley es honrar a nuestros padres. La ley es tener buenas relaciones con nuestros vecinos y someternos a Dios en todas las cosas. Eso es la ley y eso abarca toda la palabra. Por eso, vean ustedes, este hombre, D.H. Lawrence, dice esto: Dios es una gran experiencia de la imaginación. De un libro que se llama Cartas de un agnóstico a un teólogo, rescató estas frases. El hombre cree a Dios porque tiene miedo a lo desconocido y se tranquiliza dando un nombre a su ignorancia sobre el origen del universo, porque al adorar a un ser que cree superior y justo, espera una recompensa como el niño que obedece a sus padres. Y como esto, hermanos, tenemos tantas manifestaciones hoy que menosprecian o niegan la existencia de Dios. Pero fíjense bien, mientras unos están diciendo que Dios es un viaje de fantasía de un hombre o una mujer, vamos a ver qué dice Dios sobre todos aquellos que afirman estas cosas. Y vamos primero, ahí aparece en la pantalla, el Salmo 50:21. Dice así: pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Dios es lo que Él ha revelado que es a través de la Biblia y no lo que las personas se imaginan que Dios es. Aunque la Biblia nos muestra que Dios es amor,
que Dios es misericordioso, que Dios es lleno de gracia para salvar a los pecadores. Hay una cosa que es muy impopular, sobre todo en la iglesia cristiana de hoy, en el seminario, en muchas denominaciones históricas, pero también en los que no tienen una denominación, dicen que la idea de un Dios de venganza no se debe considerar como una verdad. Pero vamos a ver qué dice Dios acerca de la venganza, de su venganza en la Biblia, sobre todo para que echemos para abajo todos aquellos argumentos que afirman que Dios, al ser amor, nunca podría crear un lugar como el infierno, que Dios, al ser amor, nunca podrá condenar a los seres humanos a una destitución eterna. Vamos a ver lo que la Biblia dice varias veces. Por ejemplo, en Deuteronomio 32:35 tenemos esta afirmación. Dios declara: mía es la venganza y la retribución. Ahora, fíjense bien, ahora que estamos estudiando o que terminamos de estudiar el libro de los Salmos, hablábamos de los salmos que tienen este nombre, salmos imprecatorios. ¿Qué son los salmos imprecatorios? Bueno, son aquellos que, como el verbo lo podría decir, implican maldecir a alguien. Entonces vamos a ver cómo constantemente en los salmos tenemos solicitudes de maldiciones, pero vamos a entender esto. Solicitudes, vamos a ver a los salmistas que le dicen a Dios: Dios, ¿hasta cuándo vas a destruir al malvado? ¿Hasta cuándo vas a maldecir a aquellos que insultan tu nombre? Aquellos que en contra de la justicia, en contra de la verdad, se enriquecen. Y vamos a la Biblia. Creo que ellos lo explican mejor que yo. El Salmo 64. También vamos a ver el Salmo 79 y el Salmo 94, aunque ahí en la pantalla aparece una lista de otros salmos imprecatorios, ¿verdad? Salmos con expresiones de venganza hacia los enemigos. El Salmo 64, versículos 7 al 9. David dice esto acerca de los inicuos: Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Ahí vemos esta sentencia que David está diciendo sobre cómo Dios va a tratar a aquellos que lisonjean con sus lenguas acerca de su nombre, acerca de los justos. El Salmo 79, versículo 10 dice así: sea notorio en las gentes, delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos que fue desparramada o derramada. Nuevamente, será visto por todo ojo cuando Dios cobre venganza a aquellos que fueron asesinados por causa de la verdad. Y después tenemos el Salmo 94. Vean ustedes el versículo 1 y 2 y versículo 23. Jehová, ¿Dios de qué? De las venganzas. Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da pago a los soberbios. Versículo 23. Y él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios.
Y tenemos también una lista, si ustedes después en casa quieren tenerla. Ahí tenemos el Salmo 7, 35, 40, 55 y más en la lista. Ahora, ¿será que solo los salmos hablan de esto? No. Vamos a ver qué dicen los profetas acerca de este día de venganza. Tenemos profetas como Isaías, Jeremías, Miqueas, Malaquías, podríamos citar a Amós, a Nahum, etcétera, pero quise tomar de estos cuatro principalmente. Isaías 34, versículos 1 al 3 y versículo 8. Dice así: acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones, indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantarán hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Versículo 8. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Y después, fíjense bien, hablando de Dios, Isaías declara esto. Vamos al capítulo 59 de Isaías, versículos 17 y 18. Isaías 57, versículos 17 y 18. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura. Se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y darle el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Ahora, fíjense bien. Isaías 61:2 habla de Jesús y dice: una de las cosas que el siervo proclamará es el día de venganza de nuestro Dios. Mientras que en Isaías 63:4, Dios dice tener un día de venganza de Israel. Entonces ahí tenemos al profeta Isaías hablando de que sí hay un día de venganza. Sí, Dios es vengativo, y ahorita vamos a ver en qué sentido, para que no entendamos que es vengativo como a veces los humanos o los hombres solemos ser vengativo porque no se cumplió un capricho o porque no nos salimos con la nuestra. Vean ustedes, vamos a Jeremías. Jeremías dijo esto en el capítulo 46, versículo 10. Ahora, fíjense bien. Está hablando de un tiempo en el que Dios se vengaría de los enemigos de Israel y dijo así: mas ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos, día de retribución, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se saciará, y se embriagará la sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del norte, junto al río Éufrates. Esto lo dice entonces Jeremías. Ahora, hay algo interesante. Ahorita vamos a ir al Nuevo Testamento, pero quiero adelantarme un poquito. Vamos a el libro de Apocalipsis y observen ustedes en el capítulo 22, versículo 12, dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, hermanos, el llamado es: sigamos santificándonos, sigámonos perfeccionándonos, pero Dios dará también retribución a los hacedores de maldad. Sí existe un infierno, sí existe un juicio donde los que rechazaron a Cristo serán destituidos de la gloria de Dios por la eternidad, por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Y no habrá descanso para ellos. Ahora,
Miqueas. Miqueas registra la promesa de que Dios, con ira y con furor, hará venganza en las naciones que no obedecieron. Miqueas 5:15. A ver si lo encuentran. Miqueas 5:15. Así lo tenemos, con ira y con venganza. Nunca creemos, sí, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso. Gracias a Dios por la época en la que estamos. Pero dice la palabra de Dios, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Después, el profeta Nahum escribe esto en su libro, capítulo 1, versículo 2. Él va a hacer una descripción de cómo Dios es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Qué interesantes términos. Dios guarda enojo para sus enemigos. ¿Se acuerdan lo que decíamos apenas con los niños? Cantábamos Anita, Marquitos, hermana Elvira, cantábamos cuidado lo que guarda el corazón. Pero podríamos decir, ¿Dios está guardando el enojo? ¿Dios lo está guardando? Sí. Y vamos a explicarlo ahorita en un poquito de tiempo. Ahora, fíjense bien, en Malaquías 4 tenemos, quisiera expresarlo así, la misericordia de Dios en medio de un profundo castigo. Malaquías 4, vean ustedes, se está llevando el juicio, pero vamos a ver si podemos localizar entre líneas cómo es Dios. Malaquías 4, 1 y 2, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Pero vean ustedes, misericordia en medio de esa situación. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ahora imagínense la semana 70 de Daniel. Vamos a ver cómo el sello número 5 ya forma parte de la mitad de la semana 70. Y vamos a ver cómo Dios estará derramando toda su ira sobre el mundo. Pero en medio de esa ira habrá buenas noticias, porque habrá iglesia, bueno, no puedo llamarle precisamente iglesia, pero sí redimidos, perdonados por la sangre de Cristo, pero también 144,000 evangelistas que pertenecen a quién? A Israel. Vamos a hablar en semanas más de esto. Pero también van a haber dos personajes conocidos como los dos olivos, y vamos a ver ahorita más adelante cómo también un ángel estará volando, anunciando el evangelio. Y esto es interesante. Así que en medio de días espantosos, la misericordia de Dios está ahí para el que se arrepienta, para los que teman su nombre. Isaías, por eso, fíjense bien, va a estimularnos con estas palabras. Isaías 35:4, y sobre todo tomando como referencia la segunda carta de Timoteo que apenas hablábamos, de segunda de Timoteo 3, versículos 1 al 5, donde se habla acerca de las características de la última generación, y decía en el versículo 1, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Lo cierto, mis hermanos, es que si hoy estamos viendo principio de dolores en el mundo, podríamos decir que esta es una buena exhortación. Isaías 35:4 nos podría decir de esta manera: miren, en los postreros días serán días peligrosos para
todo cristiano, sobre todo para vivir la fe. Pablo le llamó la buena batalla de la fe y por eso Isaías dice esto: esforzaos, no temáis, porque he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Si en algún momento eres el único, la única en tu familia que queda profesando la fe, síguelo haciendo. Hay una hermana a la cual estimo bastante que me dice, parece que solo quedo yo. Le digo, bueno, sígase esforzando, sígalo haciendo. Aquí vemos, Dios nos da este mensaje: esfuérzate más. Vengo con galardón, voy a darte un pago. Yo mismo vendré y los salvaré. Ahora diríamos, bueno, está bien el Antiguo Testamento, pero Jesús mismo lo dice. Vamos por favor, Lucas 21:22. Jesús describe el tiempo futuro del juicio de Dios durante el tiempo de la tribulación y lo describe así: días de retribución. Así que Jesús dice, vendrá esta semana, esto lo añado yo, ¿verdad? Vendrá esta semana, última semana de 70 que vio Daniel, donde Dios viene con retribución, días de que cada quien reciba conforme a sus obras, de acuerdo, conforme a lo que hizo. Pablo escribe a los tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 1, versículos 6 al 9. Todos estos versículos lo estamos usando, hermanos y hermanas, para que no pensemos, como a veces dicen, es que el Dios del Antiguo Testamento, él sí era iracundo. Ahora tenemos otro Dios que él es benevolente, él es bueno, él es misericordioso, nada que ver con el anterior, porque incluso se ha predicado muchas veces que no se trata del mismo Dios. Pero aquí vemos, no, sí es el mismo. Gracias a Dios porque cuando Jesús abre los rollos, dice, este es el año agradable del Señor. Pero le faltó leer una partecita de Isaías, ¿verdad? El día de la venganza. Jesús vino y en el interludio que hay entre la primera y la segunda venida, es paciente, no deseando que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy el mundo, y no es que se salga con la suya, podrá insultar el nombre de Dios, blasfemaron el nombre de Jesús, y Jesús teniendo a su disposición que una legión de ángeles que podrían haber salido a defender. ¿Se acuerdan cuando un ángel en una noche a cuántos mató? 185,000 guerreros. Pero Jesús cerró la boca, pero no significa que no habrá juicio en el futuro. Por eso fíjense bien. Segunda de Tesalonicenses 1, versículos 6 al 9. ¿Cómo dice? El 9. Muy bien. Sí hay un infierno. Sí hay paga de pecado para aquellos que mueren sin Cristo. Ahora, fíjense bien. Hace rato leíamos Deuteronomio 32-35. El apóstol Pablo y el autor de Hebreos dijeron esto: la venganza pertenece ¿a quién? A Dios. No nos pertenece a nosotros. Ahora, fíjense bien, por eso decía, no debemos comparar la venganza de Dios con nuestro rencor humano. Nosotros quisiéramos tomar venganza inmediatamente, quisiéramos ver a nuestros enemigos
como lo esperaban los judíos en su momento. Apenas veíamos un documental acerca de los judíos ortodoxos y bien amigable uno de los rabinos de una de las sinagogas, muy amigable con el que lo entrevistaba. Y decía, que el reportero le preguntaba, ¿qué significo yo para usted? Dice, bueno, no significas nada, simplemente espero el día de tu muerte, de tu fin, así como todos los tuyos. Anhelo el día en verte destruido y muerto. Qué interesante, ese es un mezquino sentimiento de rencor humano, es un amargo deseo de venganza. Eso es lo que están esperando actualmente los judíos y debemos de tener cuidado de no tener ese mismo sentimiento. Pero fíjense bien, la santidad de Dios y la justicia de Dios exigen que Él mismo tome venganza contra los pecadores que murieron sin un corazón contrito y humillado. La santidad y la justicia de Dios exigen esto. El que rechaza a Cristo, rechaza la vida. El que no cree en el Hijo de Dios, ya ha sido condenado. Entonces, la santidad y la justicia de Dios exigen que aquel que rechaza a Cristo encuentre su destino final en la condenación sin Cristo y sin esperanza. Por eso el Salmo 51:4. Vamos, por favor. Se nos dice que la venganza pertenece solo a Dios, porque todo pecado, en definitiva, es ofensa contra Dios. Fíjense bien, Salmo 51:4. Ahora, fíjense bien, alguien podría estar diciendo, ¿no debió haber ido a arreglar las cuentas David con la familia del Eteo? ¿No debió haber sido a disculpar con la familia de Betsabé? ¿Por qué le está pidiendo perdón a Dios? Porque al final del día, el ofendido es Dios. Cuando hay desobediencia a los padres, el ofendido es Dios, porque Él es perfecto en su voluntad. Al final del día, quien roba, roba a Dios. Al final del día, el que ofende, ofende a Dios. Al final del todo, el pecado es ofensa directa contra Dios. El conocimiento de que un día Dios tomará venganza de quienes lo rechazan no justifica, hermanos, que en algún momento nosotros nos sentamos tentados a cobrar venganza. Vamos, por favor, Proverbios 25:21. Un mandato es una orden, no es una sugerencia. No es, mira, yo te sugiero esto, no, Dios manda. Si el que te aborrece tuviere hambre, ¿qué dice? Dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. Dios está diciendo, mira, mi asunto es la venganza. Tu asunto es buscar la reconciliación del mundo conmigo a través de Cristo. Ahora lo tenemos claro. Pero a nosotros ejercer venganza no. Pablo lo vuelve a recuperar. Romanos 12, versículos 19 al 20. Pablo dice así, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviese sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Ahora, fíjense bien, Jesús con su legión de ángeles dispuestos a recibir la orden de atacar, ¿qué dijo en la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tenemos otro ejemplo. Esteban, que dijo, Hechos
7:60. No les tomes en cuenta este pecado. Y después el apóstol Pablo, cuando fue abandonado por todos, lo dejaron, quedó solo. ¿Qué dijo entonces en Hechos, perdón, 1 Corintios 4:12, cuando empieza a decir, nadie estuvo conmigo? No les tomes en cuenta este pecado. Entonces ellos reconocieron que la venganza tiene un día, pero también tiene un dueño. El dueño es Dios y el día vendrá. Dios mismo. Ya vimos lo que dicen los profetas, lo que dicen los salmistas, lo que se dice en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice Dios? Porque al final del día diríamos, bueno, los hombres dijeron esto, pero ¿qué dice Dios acerca de la venganza? Ezequiel 33:11. ¿Qué dice Ezequiel 33:11? Fíjense bien, sí. Dios está diciendo, miren, les dejo las cosas en claro. Vuélvanse a mí, vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué van a morir? ¿Por qué prefieren la muerte que la vida? Dios está hablando. Va a haber muerte, va a haber un día terrible, pero yo quiero que el impío se vuelva de su camino. No quiero la muerte del impío, sino quiero la vida para el impío. ¿Por qué eliges la muerte? Una exhortación de parte del Señor para nosotros. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esto vamos a hablar un poquito. El Señor es paciente para con nosotros. Vamos a ver cómo es que Juan, regresamos a nuestro pasaje, Juan 6, y observen bien cómo, cómo habla Juan. Ah, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Se les dieron vestiduras blancas y se les dio que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que ellos también habían de ser muertos como ellos. Ahora, sí, sí, sí. Fíjense bien, hay algo bien interesante y lo vamos a ver un día. Cuando Jesús promete a uno de los criminales que están a un lado, le dice, hoy mismo estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Ahora, ¿qué hay en el paraíso? ¿Se acuerdan ustedes esta historia de Lázaro y el rico? Abraham y Lázaro pueden ver a través de un abismo a los que están sufriendo. Ahora, uno de los de las preguntas que tenía David a Dios es, tú dijiste que tu santo ya no vería corrupción, pero estoy viendo sufrimiento.
Ahora, no está diciendo que David estaba en sufrimiento, estaba viendo sufrimiento. Ahora, se acordarán a esto. Cuando se dice que Jesús bajó, ¿a dónde? A las profundidades. ¿A sufrir el infierno? No, a rescatar. Es decir, todos los que murieron justo antes de la resurrección iban a un lugar llamado paraíso. Ahora, eso es para otro estudio, ¿de acuerdo? Me desvío un poquito solo para contestar la pregunta. El Hades sigue abajo. Ellos siguen sufriendo. Todavía no es el infierno o el lago de fuego preparados para ellos. Es un lugar de tormento donde de inmediato bajan las almas. Pero el paraíso, podríamos decir que quedó vacío. Ya no hay personas en el paraíso. Jesús los lleva, hace un espectáculo. El apóstol Pablo dice que hace un espectáculo donde el jefe, el que, digamos que sometía a las naciones, ahora va amarrado, avergonzado, y detrás va todas las almas que se ganaron hasta ese momento. Hace un espectáculo glorioso Jesucristo. Entonces, esas almas hoy están, sí, en la presencia de Dios, como todos aquellos que mueren. No quedamos así como suspendidos, no, verdaderamente vamos, pero fíjense bien, todavía no tenemos o todavía no tienen ese cuerpo glorificado. Ese momento todavía no sucede. Pero sí, la pregunta es, ¿quiénes son estos? Los que han muerto a causa de la verdad desde el principio de que se inicia la iglesia, la proclamación del evangelio, hasta que termine ese tiempo de tribulación. Entonces sí, hasta ahí, hasta la tribulación. Abarcaría desde, vamos a ponerlo así, desde Esteban hasta el último de los elegidos, hasta ese día. No, todavía por eso se dice, vean ustedes, ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas. Vamos a hablar un poquito acerca de qué claman. Ahorita vamos a ver cómo vamos a dividir este estudio en tres. Vamos a ver las personas que aparecen durante la apertura del quinto sello, qué es lo que piden y qué se les da. Ahorita vamos a ver. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dio que descansen todavía un poco hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos. Quiere decir, todavía falta mucho mártir durante el tiempo de la tribulación. Solo Dios lo conoce. Sí, no se puede contar, pero sí hay un número de los que han de ser salvos. Entonces, hay suposiciones teológicas. Hay quien dice hasta que se haya completado el número de los ángeles de la tercera parte, pero solo son suposiciones teológicas, no tiene una afirmación así escritural, pero sí el número no se menciona y Dios lo conoce. Entonces, hasta que se haya completado el número, así lo establece Dios. Entonces, no sé si hay algún comentario, algo que enriquezca, hermano Tim. Sí. Ahora, fíjense bien sobre esta pregunta que nos dice nuestro hermano David cuando la afirmación de Jesús. No, son pocos los que se salvan, pero podríamos decir, entonces se pueden contar, al menos Juan, cuando calculó nada más con millares y millares
da números. Entonces, millones de millones, trillones de personas, no pude contar, ni siquiera calculando tantos, no. Y vamos a ver eso un poquito más adelante. Pero fíjense bien, las parábolas del reino que estamos estudiando en la escuela dominical, Mateo capítulo 13. El reino de los cielos es semejante a un hombre que salió a sembrar. Ahora, 4 tipos de tierra. De esas 4 tipos de tierra, ¿cuántas sí produjeron buena cosecha? Una. Quiere decir que la mayor parte de lo que se predica no tiene fruto, sino una pequeña parte. Pero incluso entre esa pequeña parte viene una segunda parábola. El reino de los cielos es semejante a un campo, donde el dueño del campo sembró ¿qué? Trigo. Pero un enemigo sembró ¿qué? Cizaña. Ahora, ¿qué era más, el trigo o la cizaña? La cizaña abunda más. Entonces sí, podrías hacer alusión Jesús. Ciertamente habrá poco. Ahora, fíjense bien, ¿qué pasaba? ¿Será que no se podía distinguir la cizaña del trigo? En un principio no, pero cuando yo era visible que no era trigo, ¿qué pasaba si se arrancaba? Así es, se arrancaba porque lo que tenía la cizaña es que su raíz se extiende y abarca las raíces también del trigo. Si ustedes alguna vez han arrancado una mala hierba y se llevaron también la buena, porque la raíz, perdón, se, se entrelazó, se trenzó con la otra buena planta y se arrancaba. A veces también decimos, ¿verdad? ¿Por qué no se han quitado a tantas personas que pudieran hacer daño? Porque a veces hacemos amistad con ellas. Y si hacemos amistad y quitáramos a alguien que está causando mucho daño a la iglesia, nos llevamos familias enteras por la amistad que a veces hay. ¿Qué dice Pablo cuando dice, es segunda de Timoteo 3:5? A estas personas evita, ¿verdad? Evita, no sé que un día las arranquen y te vas con ellas, siendo tú buena semilla. Bueno, hasta ahí vamos, ¿verdad? Entonces fíjense bien, vamos a ver segunda de Timoteo 3:5. Y de hecho, a ver si alguien la puede leer. Segunda de Timoteo 3:5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Ahora, fíjense bien, esa es una buena característica de cómo localizamos ay, se me fue a la cizaña. Fíjense bien, vienen a la iglesia. En algún momento yo les daba mi testimonio. Como miembro de la iglesia metodista, nací en una familia cristiana. Y desde niño, yo creo que cuando empecé a llorar siendo bebé, me llevaron a la cuna. Allí en la cuna había juguetitos, también contaban en cierta manera historias, ponían canciones. Después crecí, ya no cabía en la cuna, así que me mandaron a los parvulitos. Después de los parvulitos me promovieron a los principiantes. Después primarios menores, primarios mayores, intermedios. Fui avanzando y les decía, íbamos a los cultos de miércoles. Allá los estudios bíblicos eran los jueves, los viernes de oración, y ahí íbamos, ahí estábamos, mi papá trabajó en la comisión de misiones y ahí estuve, pero no era yo de Cristo. Entonces, cuando sé que la salvación es por la fe y no por haber nacido en un hogar cristiano, hay una nueva vida en mí. Ahora, seguía haciendo exactamente lo mismo que venía haciendo, pero ahora sabedor de que ahora mi vida pertenece a Cristo, mis pecados han sido perdonados y seguía haciendo lo que tenía que hacer. Muy bien, en esto es importante. Sí, no se dice el número, pocos son los salvos, pero vemos que al final
se juntan todos los salvos y vamos a ver que su número nadie lo podía contar. Había de toda lengua, toda tribu, es decir, toda etnia, todo pueblo que ha existido. Ahí vamos a ver personas que llegarán al cielo, pocas en algunos, muchos en nosotros, pero habrá de todas partes del mundo. ¿Cuánto es el número? No lo sabemos, pero sí hay un número y Dios lo conoce. ¿No hubo pregunta? No, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a ver, ¿por qué fue un sabor agridulce para Juan? Cómete el rollo. En un principio tendrá un sabor que dulce, pero después un sabor amargo. Fíjense bien. El día de la venganza tiene un sabor agridulce, perdón si no nos escuchan, para nosotros los cristianos, sabor agridulce. ¿Por qué? Nos regocijamos porque la gloria de Dios se mostrará, se eliminará el pecado, se recuperará el mundo del usurpador Satanás y Dios será vindicado. Esto es maravilloso, pero el sabor agridulce, todas las personas que conocemos, amigos, familiares, hijos, padres, abuelos, todo ese día traerá como resultado la destrucción de los impíos y su sentencia a su castigo eterno. Siempre he tenido dudas y lo he platicado con ustedes. El único consuelo que me dio fue uno de mis tíos acerca de mi madre. Él afirma que mi mamá se arrepintió al final de sus días, pero yo les he dicho, ella nació en una cuna cristiana también metodista, pero durante larga parte de su vida consultó lo oculto, llevó una vida de desenfreno. Si hoy tenemos esta agenda LGTB, mi madre era precursora de eso, ¿verdad? Porque muchas veces en su restaurante, ella misma juntaba a las personas y casaba a los hombres. Y quiero pensar que al final de sus días se arrepintió de sus pecados. Personalmente nunca vi eso. Uno de mis tíos me dice, sí, hubo un arrepentimiento al final de sus días. Hasta me dice que cantó el himno 29, a solas al huerto yo voy. Quiero pensar que sí. Pero en el hipotético caso de que no haya sido así, ella será separada. Ahorita no, ahorita ya no, porque eso digo, en la resurrección de Cristo, bueno, cuando muere, baja a las profundidades, se presenta a todos aquellos que murieron esperando ver al Mesías y se presenta ante ellos y los lleva, digamos que asciende, ascendió al cielo, sí, sí, pero asciende. Entonces, ya no, todos los que mueren ahora en adelante, ya no van al seno de Abraham, sino van a la presencia de Dios, pero todavía en un lugar aparte. No han recibido su cuerpo glorificado. Todavía no. Eso sucede en la segunda venida de Cristo. Bueno, vamos a estar hablando de esto. ¿Hay rapto? Lo vamos a estar platicando. ¿Hay rapto o no hay rapto? Porque es algo que también debemos contestar bien. ¿Hay rapto o no hay rapto? ¿Hay rapto oculto o no hay rapto oculto? Durante muchas generaciones se nos ha hablado así, pero hay mucha evidencia bíblica de que el arrebatamiento o lo que conocemos sucederá durante parte de la tribulación. Algunos dicen que pasaremos toda la tribulación,
Otros sostienen que es antes de la tribulación. Por eso es importante. Ahora, si hubiese rapto, ¿cambia la Biblia? No. Si no hubiese, tampoco. Debemos estar firmes, cualquiera que sea el caso. Entonces, en la segunda venida, o cuando el Señor traiga a sus santos, ¿quiénes serán transformados en el cielo? Los que aún vivimos, ¿verdad? Ellos resucitarán primero, es decir, su cuerpo, ¿verdad? Será transformado, glorificado y será unido con su espíritu y serán ideal. Sí, sí. Dios es, sí. Ahora, fíjense bien, incluso cuando hay cremación, los huesos quedan, sí, pero ¿qué les hacen? Los muelen, los machacan, pero la gran mayoría, de hecho, cuando les entregan su urna, no va todo el cuerpo, solo un poquito de ellos. Entonces, la mayoría de los huesos, ¿a dónde irán? A una fosa común, ¿de acuerdo? Entonces, solo se quedan con un poquito. Y, y, y eso espero, se juntan, por supuesto. Ahora, fíjense bien, ¿cuántos huesos ya no existen hoy? Entonces, sí, el Señor Dios tiene poder para volverlo a juntar. Él dará la orden y simplemente, otra vez, se forman los cuerpos. Sí, Él lo hará así. Bueno, nos estamos saliendo un poquito de contexto. Fíjense bien, el día ciertamente triste, triste cuando veamos a nuestros seres queridos que no conocieron a Cristo o no les hablamos y veamos que su sentencia es eterna para siempre y siempre y siempre y siempre. Por eso fíjense bien, Apocalipsis 10, versículos 8 al 10. Vamos a ver qué hora es. Ya vamos terminando. Terminamos este tema y quedamos pendiente en la división. Vamos pues. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Fíjense bien, la reacción inicial de Juan ante los juicios que se describen en ese librito fue agradable, de que Dios será vindicado. Y qué bueno que Dios tenga su lugar que merece. Su gloria será manifiesta a todos, pero el resultado de los incrédulos, ¿a dónde van? Ahora, fíjense bien, ¿quiénes son los incrédulos? Los que amamos, pero han rechazado a Cristo. Les decía hace un momento el testimonio de mi vida. Si yo hubiera sido arrancado, tal vez muchas personas hubieran dicho, pero ¿por qué? ¿Por qué lo quitan? ¿Por qué corren a ese muchacho? Les decía que a veces por mi apariencia, había hermanos que abiertamente decían, córranlo a este. Solo vean cómo se viste, vean su apariencia. Pero seguramente muchos hubieran salido a mi defensa y hubieran dicho, pues también nos vamos con él. Pero se hubiera arrancado. Entonces, también lo bueno, no solo yo que era incrédulo en aquel entonces. Ahora, Dios es paciente con los pecadores que aceptan el evangelio.
Pero llegará el momento en el que Dios ya no será paciente con los que lo rechazan. ¿Cuántas veces le hemos hablado a personas y siguen con vida? ¿Por qué siguen con vida? Porque Dios ha tenido misericordia de ellos. Pero tenemos un ejemplo en Noé. Fíjense bien, al final del tiempo vino el juicio, vino el diluvio y destruyó a todos. Hechos 17, versículos 30 y 31. Llegará un momento donde se terminará la gracia y caerá el juicio sobre el mundo. Dice Hechos 17, versículos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, les dijo el apóstol Pablo a los filósofos que estaban en la colina de Marte en Atenas, y dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora, fíjense bien, toda esta ira sucederá, la ira de Dios empieza a suceder con la apertura del quinto sello. El día vendrá durante un periodo de 7 años de tribulación, la semana 70 de Daniel. Y fíjense bien, va a arreciar durante los últimos 3,5 años. Ahora, Jesús habla también de esto en Mateo 24. Habla de los principios de dolores. ¿Cuáles serían los principios de dolores? Los primeros 4 sellos. ¿De acuerdo? Principio de dolores. Pero ya los dolores, ahora sí, a partir del quinto sello. Fíjense bien, Mateo 24, 21. La gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. En las semanas pasadas hablamos de los primeros 4 sellos. Hablamos de la falsa paz, hablamos de guerra, de hambre y de muerte. En ese orden. Eso ocurre durante los 3,5 años de tribulación, ¿verdad? La mitad de la semana. Pero el periodo, eso es lo que dijimos, el periodo de principio de dolores. Mateo 24, 8, principio de dolores. Pero van a aumentar los dolores del parto, así como una mujer que está a punto de dar a luz. Aumentará en dolorosa intensidad durante los sucesos terribles del juicio de Dios a medida que se acerque la segunda venida de Jesucristo. Ahora, toda la fuerza de la ira de Dios se verá desatada durante la segunda parte de la última semana. ¿De acuerdo? El quinto sello marca el medio del periodo de la tribulación, estableciendo un puente entre el comienzo de la ira de Dios y la primera parte de la tribulación y su furia plena en la segunda parte. Así que vimos a los 4 jinetes en los primeros 4 sellos, pero también vemos una fuerza. Esa fuerza es las oraciones de los santos de Dios para exigir venganza a una humanidad rebelde. Por eso decíamos, vamos a dividirlo en 3 aspectos. El quinto sello, las personas que participan, los que vamos a estar ahí, los mártires. Vamos a ver cuál es la petición de estas personas que claman venganza. ¿Y qué se les da? Ropas blancas y reposo en lo que se cumplen el número de los mártires. ¿De acuerdo? Entonces, la próxima semana nos vamos a ver para empezar a hablar de las personas, ¿de acuerdo? Esto es bien, bien importante. Vamos a estar hablando quiénes son esas personas. Entonces, durante qué épocas abarcan para que contestemos abiertamente las preguntas que hoy hacemos para no irnos adelantando. Muy bien, pues llegamos al fin de nuestra hora de estudio. Nos despedimos de los hermanos que nos ven en
fakes, si dejan comentarios o preguntas y las contestamos la siguiente semana iniciando nuestro estudio. Muy bien, pues que Dios les bendiga, hermanos de Facebook.